Tardes a todos, gracias por su asistencia. Pues dentro de este coloquio de la Agenda Anticorrupción y Buen Gobierno que se da o que organizamos ahora en un contexto peculiar, polarizado, de un gobierno cuya bandera es justamente la lucha contra la corrupción, pero cuyos métodos pues, son algo peculiares, pues vale la pena siempre analizar esta agenda, ¿no? Que además pues la corrupción, de ser un fenómeno complejo, pues finalmente atañe siempre a dos partes, ¿no? Al corrupto y al corruptor, y en ese sentido pues sería incompleto no presentarlo en el análisis de esa manera, ¿no? Revisando qué es lo que ocurre con este fenómeno de ambas partes. Y pues en este caso el coloquio se preocupó por abrir el espacio para el debate de lo que viene siendo una mesa de integridad empresarial y la agenda anticorrupción. Y pues para ello nos acompañan especialistas que creo yo nos van a dar unos muy buenas masajeadas de neurona, a reflexionar mucho sobre este tema y lo que se puede hacer también desde el sector privado por el combate a este fenómeno que pues nos cobra pues en distintas estimaciones, pero en promedio un 10% del Producto Interno Bruto, y le cobra más a los que menos tienen, ¿no? Mucho más de ese 10% le sale a los que menos tienen. Entonces un impuesto regresivo que pues lamentablemente afecta el desarrollo de todos nosotros, ¿no? Y bueno, pues para ello nos vamos a auxiliar de una especialista, quien nos va a ayudar con la moderación de este panel, Yadira García Montero. Yadira es asociada del área de Compliance de Landeros, Castro, Mancera y Abogados, doctorante en Derecho, tiene maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas y es licenciada en Derecho, nombrada por el Ayuntamiento de la Ciudad de Aguascalientes huésped distinguida en octubre de 2021 por las aportaciones científicas y académicas que realizó en materia de combate a la corrupción en la sociedad aguascalentense. En noviembre de 2022, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República le otorgó la primera mención honorífica por su ensayo La transformación de la coordinación fiscal como pilar del federalismo mexicano en el Concurso Nacional de Ensayo sobre Federalismo Miguel Ramos Arizpe. Es autora de libros como El Sistema Nacional Anticorrupción, Retos e Implementación, el caso Aguascalientes, de la editorial Tirant lo Blanche, y Transparencia y Rendición de Cuentas en Fiscalías Estatales de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como de diversos capítulos de libros y artículos. Además, ha sido invitada a impartir diversas conferencias, es consejera editorial de la revista Integrus del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, ha realizado 2 estancias de investigación en el Colegio de México, el Colmex, bajo la asesoría del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, con quien colaboró como investigadora en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho AC durante más de 4 años. Y pues ha publicado un sinfín de artículos y bueno, pues finalmente como moderadora de lujo pues seguramente nos ayudará a guiar esta conversación, este coloquio, y nos ayudará a entregar unas reflexiones que realmente creo que nos van a dejar pensando y sobre todo espero después detonar nuestra acción como agentes de cambio dentro de este tema del combate a la corrupción. Yadira, la mesa es toda tuya y muchas gracias. Con permiso. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a mis compañeros de panel. La verdad, mi respeto, admiración y agradecimiento a cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a las personas que nos acompañan. Gracias a quienes organizan esta clase de eventos. Este evento que nos hace poner el foco en el sector privado. Muchas veces es más sencillo responsabilizar al sector público.
Es más sencillo entregar toda esa carga de trabajo que se tiene que hacer a quienes están al frente del gobierno, a quienes están al mando. Sin embargo, platicar el día de hoy sobre integridad empresarial y poner sobre la mesa la corresponsabilidad que tenemos como sector privado en un problema, en un fenómeno de esta naturaleza como es la corrupción, pues habla de que estamos generando conciencia como sociedad. Entonces, es para mí un honor poder estar aquí, moderar este panel con estos grandes participantes. Pues bueno, a manera de reflexión, y como bien mencionaba el doctor González, vamos a empezar sacudiendo un poco nuestras conciencias. Me gustaría que dimensionáramos la relevancia que tiene generar e implementar mecanismos de combate a la corrupción. Según el reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor en 2024, el precio promedio de la canasta básica es de 810 pesos. Es decir, con lo que cuesta la corrupción en promedio por víctima, podrían comprarse al menos 4 canastas básicas que servirían para cubrir las necesidades básicas alimentarias en un país donde, según el Instituto Nacional de Salud Pública, 6 de cada 10 hogares se encuentran en inseguridad alimentaria. Si ni siquiera somos capaces de satisfacer la necesidad alimentaria de la mayor parte de los hogares del país, y si todo lo que se desvía hacia la corrupción se destinara a aportar un poco a disminuir este problema, pues nuestro país sería otro. Y el día de hoy estamos aquí tratando de corresponsabilizarnos y tratando de compartir ideas sobre este fenómeno que, lo queramos hacer consciente o no, nos afecta de manera directa o indirecta. Sin más preámbulo y atendiendo al marco en el que se encuentra este evento sobre la agenda sobre anticorrupción y buen gobierno, vamos a poner atención en uno de estos puntos, en uno de estos 10 pilares fundamentales. El hecho de vincular al sector privado en la lucha contra la corrupción. Voy a presentar a quienes me hacen el honor de participar en este panel. Les daré posteriormente la palabra. Tendremos 2 preguntas que nos ayudarán a detonar la conversación, donde cada uno de los participantes tendrá 7 minutos para hacer su aportación, externar sus opiniones sobre la primera pregunta. Pasaremos a la segunda pregunta, donde igual tendrán 7 minutos cada uno. Cerraremos, vamos a dar voz a quienes nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy para atender sus preguntas. Cerraremos con reflexiones finales y con conclusiones y esperamos realmente que este panel sea enriquecedor y concientizador para todas y todos los que nos encontramos aquí. Comienzo presentando al maestro Carlos Alberto Pérez Macías, quien es abogado y especialista en gestión de riesgos. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Latina y cuenta con una especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como una especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas y ha realizado estudios internacionales como el Máster en Gestión de Riesgos por la Universidad Rey Juan Carlos de España y EALDE Business School, además del Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Compliance, Fraude y Blanqueo de Capitales por la Universidad Católica San Antonio de Murcia y EALDE Business School. Actualmente cursa el Máster en Compliance con especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera en la misma institución. Es presidente de la World Compliance Association, Capítulo México, y vocal para países del continente americano de APEGRI. Además, se desempeña como socio director de CID Consultores en Riesgos Patrimoniales, Sociedad Civil.
Es integrante de diversas comisiones nacionales e internacionales, incluyendo la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero de la World Compliance Association, capítulo México, el G1 Compliance de APEGRI y las comisiones de Fiscal, Compliance y PLD de la ANADE. Bueno, pues sin más preámbulo, bienvenido. Es un honor que nos acompañes el día de hoy. Paso a presentar a Maylet Ortiz, quien es coordinadora del área de prevención del lavado de dinero, centros cambiarios y compliance en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Maylet es abogada y líder en los campos de cumplimiento normativo, prevención del lavado de dinero y fortalecimiento de la integridad empresarial. Como fundadora y CEO de Mayor Consultores, firma especializada en compliance empresarial, ha dirigido iniciativas clave para garantizar el cumplimiento regulatorio, mitigar riesgos y fortalecer la transparencia en organizaciones de múltiples sectores. Ha desempeñado roles estratégicos como consejera y coordinadora del área de compliance de la Cámara Nacional de Comercio, donde ha desarrollado políticas innovadoras para fomentar la transparencia y el cumplimiento normativo, especialmente apoyando a micro, pequeñas y medianas empresas a cumplir con las normativas y proteger su patrimonio. Además de su trabajo técnico, Maylet es una conferencista internacional y educadora destacada. Ha sido reconocida por el prestigioso Micrófono de Oro por su excelencia en la comunicación y ha recibido un doctorado honoris causa por sus contribuciones al desarrollo del compliance en México. Maylet, bienvenida. Muchas gracias. Tengo el honor de presentar al maestro Jorge Acevedo, quien es el director de Desarrollo de Políticas y Programas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Jorge Acevedo es maestro en Política Educativa por la Universidad de Oxford y tiene una licenciatura en Política y Administración Pública por el Colegio de México. Se ha desempeñado por 15 años en el sector gobierno en temas de evaluación y monitoreo a la política pública, transparencia y combate a la corrupción. Actualmente se desempeña como encargado de la Dirección General de Fomento a la Cultura de la Integridad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, desde donde supervisa la capacitación, difusión y promoción de las acciones dirigidas a prevenir y controlar la corrupción. Jorge, muchísimas gracias por todo el apoyo, por la invitación y por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias. Siguiendo nuestro orden del día, comenzaremos con la primera pregunta. Les pediré que vayamos en el mismo orden en el que los fui presentando. Esta pregunta es: ¿cuál es la relevancia de la integridad empresarial para asegurar un control de la corrupción más eficaz? Comenzamos, maestro, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, con mis compañeros de panel. A efecto de aprovechar el tiempo que se me otorga, conocer la importancia de la integridad en los entes privados y la relación con las partes públicas. Creo que tenemos que hacer primero una conceptualización muy rápida, ¿no? ¿Qué es la integridad? Y bueno, pues la integridad es el actuar, ¿no? Son los valores que tenemos cada uno como sujeto, como personas físicas, morales, para poder llevar a cabo nuestros principios, de acuerdo a los principios sobre los cuales nos regimos. Eso es la integridad, eso es una persona íntegra, no violentar o vulnerar nuestros propios márgenes o principios. Desde hace, pues ya con la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción, se empieza a hablar de los elementos de integridad corporativa, es decir, como bien decía y apuntaba Yadira, se empieza a sujetar que las empresas tengan una necesidad de tener elementos íntegros, es decir, elementos que cumplan con el deber ser, por decirlo de alguna forma, en atención o en apoyo, en cuidado al gobierno, ¿no? De no cuidar actos de corrupción. Recordando que desde la Convención de Mérida se hace un cambio en las 3 dimensiones de la corrupción,
y se habla de que las entidades, que los entes, los sujetos de derecho privado, son los que generan el margen de corrupción. Se deja de tener la percepción que son los propios integrantes de gobierno y se habla por primera ocasión de que las empresas, los sujetos de derecho privado son los que generan el acto corruptible. Si nosotros no ofrecemos dinero, pues entonces no hay necesidad de que el otro se ve tentado, es decir, los tentamos sin querer y bueno, pues hay un margen de afectación. Eso genera un efecto muy importante. Como bien decían, ahorita nos dejan la carga, ¿no? Nos dejan la carga y dicen, oye, ¿por qué te dejas la carga? Y hay que entender que en el Estado mexicano, como en todo Estado, hay algo que se llama política criminal del Estado. Y en la política criminal del Estado tiene dos vertientes, la vertiente persecutoria y la vertiente preventiva, ¿no? No solamente es sancionar delitos, también conlleva que hay elementos de prevención. Dice que la prevención o la mecánica de prevención que nosotros tenemos en nuestra política criminal estipula claramente que debe haber una política organizacional, es decir, que la política preventiva organizacional es aquella en la cual la sociedad tiene que ayudar a los gobernantes a disminuir la comisión de conductas criminales, dentro de ella los delitos de mayor impacto social. ¿Cuáles? Todos aquellos que son vinculados principalmente con la delincuencia organizada, ¿no? Y actos corruptibles. Eso es donde surge la política preventiva. Dice, pero no solamente vas a sujetar a los gobernados porque sí, tienes que darles elementos, porque cuando ellos se protejan, paralelamente te van a proteger a ti. Es decir, si yo te doy a ti un artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es donde hablamos de elementos de integridad y de donde hoy surge el distintivo de integridad empresarial para las empresas y demás, bueno, dice, yo te voy a dar a ti elementos de cuidado gobernado para que tú puedas desvirtuar tu vinculación con la comisión de conductas criminales, porque me vas a hacer ciertos panoramas sobre los cuales se van a regir tus conductas, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros tenemos, ¿qué les gusta? Ya hace 10 años ese artículo 25, en el cual no hacíamos caso, ¿verdad? El gobernador decía, ¿y como para qué, no? Pues si lo quiero bien y si no lo quiero también. El día de hoy, bueno, en 2022 surge el distintivo de integridad empresarial, ¿no? Y el padrón de entidades, y entonces se empieza a rescatar que las personas jurídicas tienen que tener una mayor elementos de integridad, ¿de acuerdo? Tienen que tener un mayor elemento de integridad. Tan es así que dentro de los protocolos de las responsabilidades penales de las personas jurídicas, en los protocolos de las fiscalías, los pocos protocolos que han sacado las fiscalías para decir qué se entiende por debido control de la organización, habla de que uno de los elementos de control que se tendrá que verificar es que se cuenten con códigos de conducta y manuales de integridad empresarial. Es decir, la integridad es que todas las organizaciones le muestren a la sociedad, las empresas le muestren a la sociedad que tienen debidas pautas de conducta. Digo, esto no es que se le haya ocurrido al Estado mexicano, ¿verdad? Es el principio 10 de la ONU, ¿verdad? El principio 10 de la ONU habla y dice que todas las entidades de derecho privado deberán apoyar en la lucha contra elementos de corrupción para que haya un margen de disminución de la propia carga, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros observamos, no son solamente actos del azar, la integridad va más allá de una serie de buenas pautas, ya a este momento ya no es así. Las empresas deberían de empezar a darse cuenta que cada vez es más latente que se empiezan a generar esos vínculos, ¿no? Que se empiezan a generar vínculos en elementos de integridad. ¿Qué me requiere como elementos de integridad? Bueno, los elementos o pautas de integridad me requiere que yo tenga políticas en las cuales se hable de temas como el cohecho, ¿no? Que se hable de temas de la corrupción, el soborno, lavado de dinero, trata de personas, violaciones a derechos humanos de carácter laboral, protección de los datos personales. Es decir, es una serie de cúmulos de información que la empresa, a veces las empresas creo tienen un gran error y piensan que es que solamente es una carga administrativa, ¿no? Y no se dan cuenta que lo que el gobierno ha hecho es a través de estos temas como el artículo 25 y sus 6 fracciones, el distintivo de integridad es, te voy a dotar de elementos para que cuando tú te veas vinculado con una conducta corruptible, tengas elementos para desvirtuar la tipificación de las conductas criminales y de las multas graves, que eso también es un punto muy importante, pero a veces pensamos que solamente es una carga económica y la realidad es que no.
Solo que los códigos de conducta, los manuales de integridad, no sé, lo que pide el artículo 25, los procesos de contratación, los sistemas de sanciones, el canal de denuncia, pues tiene que verse en realidad realizado, que sea algo visible, palpable. Si no, pues tendremos pues muchos problemas, ¿de acuerdo? Porque entonces estamos empezando a hacer manuales de paja, me explico, estamos empezando a hacer solamente un cúmulo de políticas y no ni siquiera por la propia presión que tenemos en el marco normativo. El día de hoy las empresas lo que están viviendo en márgenes de integridad es que vienen o se asocian con empresas que tienen una certificación 37001, me explico, 37301, y entonces les empiezan a pedir, oye, necesito tu código de conducta y tu manual de integridad corporativa, y entonces… ¿y eso qué es, no? ¿Y cómo lo hago rápido? Hazme uno rápido, ¿no? Entonces, la integridad desde la perspectiva que la queremos ver para dar paso a Maylet, yo siempre he dicho que si tú tienes un pastel, ¿no? Por decirlo de alguna forma, si tú tienes un pastel de esos de Dairy Queen, ¿no? Son de helado y de repente se ve muy bonito, muy bien hecho, pero si lo pones al sol, es la misma la corrupción. Si tus protocolos se deshacen, ¿qué va a quedar al arbitrio? Que entonces tú solamente hiciste protocolos de papel y entonces tienes un margen de afectación que es todavía peor. La problemática de crear elementos de integridad falsos te va a acabar costando más caro, vas a vincularte más con una penalidad porque entonces ya habrá una acreditación de que hay conductas dolosas para querer aparentar, no caer en faltas graves y entonces vas a tener multas económicas y vas a tener adicionalmente vinculaciones a procesos. De acuerdo, las empresas, los sujetos vinculados, los empleados también tienen que entender que hay un margen de educación, pero… con esto cierro, no debemos de olvidar que cuando hablamos de integridad, que muchas veces lo vinculamos con gobierno, la gobernanza en cualquier jurisdicción, sea un estado, sea una empresa, la gobernanza es el actuar de las personas, ¿de acuerdo? Es lo que las personas que convergen en ese ente tienen ciertas características y regula a las personas. La integridad no regula los procedimientos, sino el actuar de las personas, y es donde se ven los valores generados por los elementos de integridad, ¿de acuerdo? Entonces, creo que eso es muy importante resaltar. El día de hoy se habla mucho de integridad, pero creo que hace falta mucho una cultura real del por qué sí llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, maestro. Maylet, por favor. Muchas gracias, en verdad es un honor estar aquí presente con ustedes. Gracias por este espacio y sobre todo por permitirme compartir con personas tan grandes. Carlos, sabes lo que significa estar en un panel juntos. Y continuando con esa idea, ¿se imaginan o ustedes recuerdan cuando su mamá les decía, dile a la vecina que no estoy? Tocaba, no estoy, o está el abonero y llega a tu casa y le dices, no está. Y hasta incluso hay chistes, ¿no? Que dicen, dice mi mamá que no está. Y nos reímos, y decimos, ay. Y de repente llega el niño, ¿y qué hiciste en la escuela? Nada, mamá. ¿Por qué me mientes? ¿Qué pasa allí? ¿Quién le enseñó? Y decía algo muy cierto, Carlos, que es la integridad. ¿Con qué cara nosotros nos enojamos con un servidor público que nos solicita una dádiva por habernos pasado un alto? Porque es bien fácil, ¿qué decimos? Esos corruptos, es más, ahorita que estamos en época de diciembre, decimos, ya nos están esperando para Navidad, o sea, ya están esperando que esté alcoholizado, ya está esperando que me pase el alto, que me cruce el camellón, que haga alguna falta y me van a solicitar una dádiva. Nos quejamos mucho, nos duele, pero ¿quién lo origina? ¿Quiénes son más, los servidores públicos o nosotros, los gobernados? Somos nosotros. Realmente, pero nos enoja el tema de la corrupción. Y decía Yadira algo muy importante, cuando nos toca asumir la responsabilidad de nuestra parte, es cuando decimos, oye, como que la corrupción no es tan mala si yo estoy participando o si yo la propicio. No, es igual de mala. Y es igual de mala que una persona alcoholizada pueda atropellar a un ciudadano y ocasionarle la muerte porque un policía le recibió una dádiva que ofreció, como es igual de malo que una empresa esté violentando controles, factores y leyes que protegen a la economía y a la sociedad por facilitarse las cosas.
Y hay que acatar esa responsabilidad que a nosotros nos toca. Hay que entender que nosotros también jugamos un papel sumamente importante en este tema de corrupción. Las empresas, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas somos un factor sumamente esencial dentro de la sociedad y de la economía de nuestro país. Si nosotros no empezamos a limpiar desde nuestra casa a través de estos controles que ya nos mencionaron, códigos de ética, políticas, procedimientos, ¿con qué cara podemos exigir? Nosotros, en el momento en el que contratamos a los colaboradores que van a estar inmersos en nuestra empresa, ¿qué solicitamos? En un vendedor, por ejemplo, que venda como sea o que venda éticamente, respetando la sana competencia. ¿Qué queremos? Si nos vamos a tentar el bolsillo, si vamos a entender que tenemos gastos, que queremos que nuestro negocio crezca, que queremos ascender, ¿quién no quiere que su empresa crezca? ¿Quién no quiere ganar más? Pero te dicen, ok, pero nosotros podemos llegar a ganar más porque tenemos un contacto dentro y una licitación se nos va a permitir, pero hay que invitarlo a comer y a comer bien, en un lugar bonito. ¿Qué dices como jefe? Lo dejas ir y dices, no, para nada. No, yo me voy a ir por la línea. La corrupción es un tema tan fácil de juzgar a la distancia. Decimos, las personas son corruptas, los ministerios públicos, por ejemplo, son corruptos. Pero ¿qué pasa cuando tu familiar está adentro y dices, si se avienta un juicio de 2 años, va a estar adentro o ahorita doy dinero y sale rápido? Es una situación de integridad, pero muchas veces cuando nos tocan elementos tan esenciales para el ser humano como es la economía, o más importante, como es la familia, podemos incluso decir y dar pie a que no somos tan reacios, a que ya no somos tan cuadrados. Y dices, ¿por qué entonces aquí qué papel? Y decía la pregunta claramente, ¿cuál es la relevancia de la integridad empresarial? Como gobernados, como bien lo dijo Carlos claramente, con todas estas leyes, nuestra obligación es responsabilizarnos y hacer cumplir esas leyes en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que representamos, las empresas son las que generan las fuerzas de trabajo, las empresas son las que van a traer, es el núcleo que va a permitir que todas las personas que estén íntegras allí puedan replicarlo. Si yo solamente contrato a personas que cumplen con un sector de valores, con honestidad, con lealtad, con compromiso, con todos estos valores que se ven tan bonitos en nuestro código de ética, nuestro código de conducta, ¿qué va a pasar? Si no solamente, como bien lo dijo Carlos, es solamente un elemento, un pastel decorado, si de verdad lo hago cumplir, pero ¿desde qué momento? Desde la selección de mi personal, desde el momento en el que yo escojo quién va a colaborar conmigo, desde el momento en que yo escojo cumplir. Si cada empresa decide cumplir, por supuesto que el impacto va a ser mucho mayor que por cada persona que quiera obtener un beneficio propio a causa de una contraprestación o del abuso de su poder, que es propiamente la definición de la corrupción. Indiscutiblemente, la relevancia es mucha. La relevancia que tiene la integridad empresarial es algo que puede impactar a la economía, al país, a la sociedad, al mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos no pasa nada, pero las leyes no se crearon únicamente para tenerlas de adorno o porque a alguien se les ocurrió. Todas las leyes son creadas por una necesidad. Tenemos una ley de prevención del lavado de dinero y decimos, ¿y a mí qué? ¿Qué pasa si yo me vinculo? ¿Qué pasa si una persona, un delincuente llega a sus ingresos y los coloca en mi empresa? A lo mejor a ti no te pasa nada, a lo mejor puedes burlar la ley, pero ¿sabes qué pasa? Que siguen secuestrando, que siguen extorsionando, que sigue habiendo niños drogados. ¿Por qué? Porque fomentamos y porque permitimos la participación o permitimos la entrada de estos ingresos a la economía formal, porque los delincuentes precisamente quieren eso. Nosotros somos la pared principal. Si nosotros no propiciamos, establecemos los controles, establecemos las políticas, los procedimientos, el código de ética, el código de conducta dentro de nuestras empresas, obviamente vamos a generar un impacto maravilloso. Vamos a generar el impacto que tendría la mamá en toda su familia si llega el abonero y le dice, hijo, dile que voy. Y enfrentamos en muchas ocasiones el decirle, no tengo dinero.
pero le estamos enseñando a nuestro hijo a obedecer. Estamos generando una huella y esa huella continúa y esa huella queda perpetua, esa huella no se borra. Esa, en mi interpretación, es la relevancia de la integridad empresarial que tenemos dentro del combate a la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Maylet. Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a las personas panelistas que me acompañan hoy, por supuesto, a todas las personas que han estado involucradas en la organización de este coloquio, del panel y en general a quienes nos acompañan ahorita y que posteriormente también podrán sumarse en otros medios donde se transmita este espacio de discusión. Vaya, la relevancia de la integridad empresarial parecería una verdad absoluta, ¿no? Es como la relevancia de ser íntegros, pues sí, es sumamente relevante para fines de una sociedad que se dice democrática, para fines de una sociedad que se dice moderna y respetuosa de los derechos. Y a mí como persona servidora pública, como alguien que forma parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, aquí digamos que soy distinto a las personas que me acompañan en el panel en el sentido de que estoy del lado de lo público, pero justo una de mis responsabilidades es tratar de construir ese puente entre lo público y lo privado. De los temas a los cuales me encargo, que es fomento de la cultura de la integridad, que pues, pareciera que digo todo y no digo nada, es precisamente encontrar esos elementos que nos van a permitir hacer algo que suena sencillo, pero en realidad es muy complicado, y es un cambio de conducta. Porque hablamos, y hablamos en el sector público y también en conversaciones precisamente con personas en el sector privado, empresas y demás, de temas de cumplimiento, ¿no? O sea, justamente describían quienes me antecedieron en el uso de la voz. Tenemos que hacer políticas de integridad, una política de viajes en la empresa, una política de regalos, hablando justamente de temporada decembrina, ¿no? Pero bueno, no nos detenemos a pensar, y mismo caso en el sector público, no nos detenemos a pensar el porqué de esto, ¿no? O sea, al final de cuentas, tenemos que pasar, creo yo, desde una lógica de cumplo con a entiendo por qué esta situación se tiene que establecer y qué me va a permitir. Pues que al final de cuentas en una empresa exista o esto se traduzca en un ambiente mucho más íntegro, donde las reglas son claras y además las personas entienden la importancia de respetar las reglas. Sector público igual. La relevancia es todavía mayor si pensamos en un aspecto fundamental que es la relación, valga la redundancia, gobierno-empresas, gobierno-sector privado. O sea, sabemos que en ese punto de contacto hay toda una serie de riesgos gigantescos de posibles hechos de corrupción y un caso muy claro es licitaciones públicas, ¿no? Pensemos en una gran obra pública o en la compra de cosas tan cotidianas, pero que en términos presupuestarios son sustantivas como papelería, ¿no? El gobierno federal, estatal, municipal, justo busca proveedores que pueden ser más de una empresa, en fin, ¿no? En esa relación, pues justamente tendría que prevalecer los valores de la integridad, de la justo sana competencia, del respeto a las reglas de la competencia, a los tiempos y obviamente el que ninguna de las partes esté tratando de manera directa o indirecta de tergiversar un poco la norma, de ir en contra de la norma o como dicen en Estados Unidos o en países angloparlantes, de tomar atajos, ¿no? Tomar atajos para que yo, persona apoderada legal de X empresa, pues permita a la empresa en la cual laboro ganar un contrato, ganar una licitación. Entonces, si eso lo pensamos en un gobierno municipal y lo llevamos a toda la postal o a toda la película que significa México, pues estamos hablando de un problema gigantesco, ¿no? O de un posible problema gigantesco. El hecho de que se establezcan relaciones íntegras entre gobierno y entre privados, al final de cuentas va a ser un reflejo de lo que pasa en el día a día, justo como describían, en nuestro país. Si estamos acostumbrados o acostumbradas a no respetar las reglas porque eso me resulta más sencillo, porque eso me resulta en un beneficio
en lo inmediato sea económico o político, bueno, entonces ¿cómo podemos entender que las grandes empresas o micro, pequeñas y medianas empresas así lo entiendan, ¿no? Entonces, me parece que, y aquí voy a retomar algo que me quedó muy presente de la discusión por la mañana, que sí es fundamental, y yo sé que achacamos mucho al sector educativo de hace falta más contenido en programas educativos, sea de educación financiera, sea de anticorrupción y demás, pero lo que en realidad falta, creo yo, es que tengamos una conversación seria, personas servidoras públicas, personas integrantes del sector empresarial y sociedad en su conjunto, sociedad civil para esto es relevante, en donde fielmente identifiquemos el por qué obrar bien es positivo para la sociedad en su conjunto, y en donde una práctica ya habitual tristemente en México, que es justamente tomar atajos, empiece a ser mal vista, más allá o aunado a el hecho de poder implementar políticas de cumplimiento, el hecho de poder implementar una fiscalización de recursos públicos robusta en instituciones públicas, en fin. Creo que ahí en esa que al final de cuentas pienso es una de las grandes preguntas o una de las preguntas fundacionales de toda sociedad de hablemos claro de las cosas complicadas, como es la corrupción, pues necesariamente se tiene que ver reflejada en una conversación como esta, ¿no? De la relevancia de la integridad empresarial. Ahora, creo que también para ello sabemos pues que México es un país que normalmente se le distingue por lo bien hechas o se le distingue por lo bien hechas que está su normativa, ¿no? Se celebraba en algún momento la Ley General de Transparencia como un modelo, ¿no? Una buena práctica a seguir a nivel internacional. El diseño mismo del Sistema Nacional Anticorrupción es un tema discutido en espacios en la región latinoamericana, en otros foros internacionales. Entonces, si tenemos buenas normas, pues hay que sacar provecho de las mismas y que eso al final se traduzca en posibilidades para que un tema como es integridad empresarial se materialice. ¿Y a qué voy con esto? Y lo voy a dejar, digamos, sembrado para poderlo abonar en mi siguiente intervención. Es justo generar las condiciones desde lo público y también desde lo privado para que esa conversación en horizontalidad sobre la integridad en su definición, en la definición en su conjunto, pues sea factible. ¿Qué es esto? Generar incentivos para posibles mecanismos de autorregulación. No todo lo tiene que normar el Estado, no todo lo tiene que definir desde centro o desde una institución. Me parece que hay esquemas dentro de las propias empresas que pueden en ese sentido ayudar a que esto que llamamos integridad corporativa se materialice y resulte en beneficios para la empresa y para la sociedad en general. Y entre otras cosas, pues la construcción de capacidades y demás cuestiones. Con esto, digamos, yo cerraría esta primera parte para poder abonar posteriormente. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bastante interesante todo lo que han planteado mis compañeros en esta primera parte, en esta primera pregunta. Vamos a pasar a una segunda pregunta, que es ¿cómo facilitar un mayor involucramiento del sector privado en la tarea de asegurar un control de la corrupción más eficaz? Comenzamos, maestro Carlos. Muchas gracias. Pues la única forma es dando recompensas, esa es la verdad, porque, y lo digo así por la siguiente, yo creo que cuando ideológicamente en la parte penal, cuando un delito ya está vinculado con una cuestión de delincuencia organizada, y si eso no le asusta al empresario, pues perdón, pero yo creo que nada lo va a asustar, con todo respeto, ¿no? O sea, para que tengamos una lógica, un delito, no sé, de los asociados al cohecho y demás, debe tener una penalidad entre 5 a 15 años de prisión, si no me equivoco, más o menos, ¿no? Pero si se vincula con delincuencia organizada, se aumenta de 20 a 40 años de prisión, ¿no? Y entonces, adicionalmente, si tú tenías
determinados cargos en la parte como administrador, gerente y demás, pues se le suman de 5 a 8 años más. Entonces, si a ti no te asusta una penalidad de cerca de 60 años de prisión, pues la verdad es que yo considero que es poco probable que algo más ya, o sea, para mí no hay nada más motivante, me explico, que decir, oye, yo no me quiero vincular con una comisión de una conducta de esta índole, ¿no? El empresario siempre le preocupa más el ¿por qué a mí? ¿Por qué los otros sí? O los otros lo hacen y yo también lo quiero hacer, ¿me explico? Pero la realidad es que no alcanzan a observar esa magnitud de la vinculación. Y también hay algo que es muy cierto. La otra forma es a la inversa, que el Estado en verdad empiece a sancionar a la gente por vincularse con conductas de corrupción. O sea, están ahí, como ahorita bien explicado, o sea, ahí están las leyes, pero si no tengo un sentenciado, les voy a dar otra correlación. México en materia de lavado de dinero tiene 22 personas sentenciadas en su historia en materia de lavado de dinero. 22 personas sentenciadas. ¿Sabes qué es eso? Es nada, 22 personas sentenciadas. Entonces, en corrupción, el panorama en corrupción es todavía mucho menor. O sea, no tenemos ni 22 personas sentenciadas en el márgenes por delitos asociados a la corrupción. Entonces, están las armas, están los elementos, el marco normativo cumple, que es lo que falta, la parte persecutoria. Por eso yo digo, si no lo hacen a través de recompensas en el cual, si tienes un programa de integridad debidamente establecido, pues vas a tener una disminución en el pago del impuesto del 1%, por decir algo, ¿no? Entonces, pues yo que solamente veo que esos sistemas de recompensa que han funcionado en otros lados, pues es la única forma en hacer que atraigan, pero también cuando se asocia con otra comisión de otros delitos, por desgracia, pues no, dices, no, pues perdón, pero si el facturero me cobra menos, ¿no? Me sale mucho más barato y le voy a ganar más. Entonces, por eso volvemos al punto de la idiosincrasia. Creo que hasta que en el Estado mexicano, y miren que tenemos casos bárbaros, no hay una afectación a la salud pública por actos de corrupción. O sea, tan marcado. Yo recuerdo en este momento, no sé si lo conozcan, el caso Agua Mágica, el caso del agua Matitlán en Guatemala. El caso del agua Matitlán es la vicepresidenta de Guatemala. El lago se contaminó, unos deslaves, y se contaminó porque aparte vertieron residuos, que era como el Cutzamala del Estado mexicano, o sea, es donde se sustituían todos. Ella trajo los productos supuestamente de una empresa en Israel, que realmente lo que hicieron fue vertir químicos para que se ablandara, y lo que sucedió fue que sí se blanqueó el lago, pero los productos eran nocivos. Murieron cerca de 680 personas. Y para colmo de ellos, Guatemala es el único estado que le ha pedido a la ONU intervención por actos de corrupción. Es decir, Guatemala se sometió y dijo, yo quiero que la ONU venga e interfiera en los procedimientos judiciales en materia de corrupción. Y entonces es el único país, quién sabe por qué, pero es el único país que se ha atrevido a hacerlo, y llegó la ONU, es el único antecedente existente para el pacto conforme al punto 3, y entonces ellos estaban ahí presentes y tuvieron que investigar el acto de corrupción, determinaron que fue la vicepresidenta, pero lo que determinaron, digo, ahorita no lo tengo a números, lo estaba buscando para dárselos, pero por ejemplo, el caso de corrupción de lo que se cobró fue el equivalente a la vacunación de casi de toda la población a nivel infantil, por ejemplo, o sea, el símil, o sea, ok, jalamos flujo de efectivo para contratar una empresa que liberara el tema del agua, pero ¿a qué nivel? O sea, ¿a qué se lo quité? ¿A qué programa social se lo quité y cómo afecté? Afecté en tema de medicamentos, becas escolares, estancias infantiles, o sea, ¿a qué se lo quitas? Ese es el problema, que la corrupción y todos los actos los queremos cubrir, como hace rato bien decían, de un lado del sector privado, y lo queremos cubrir del lado también de la parte política. La única forma en la cual los programas de integridad se van a empezar a observar, se van a poder ver un cambio, tendrá que ser a razón de que haya sentencias. Porque si no hay sentencias, pues ahora sí que pues nos entra por un lado y por desgracia nos sale por el otro. A mí se me hace una magnífica idea de verdad el tema del distintivo de integridad empresarial. A mí se me hace ustedes tienen un programa, ¿no?, de verificación, si no me equivoco, el otro lo platicamos con Roberto, ¿no?, un programa de verificación de personas que están asociadas a márgenes de corrupción. O sea, es que te vayas especializando para que trabajes con gobierno, creo que es algo muy bueno. Eso va a incentivar que la empresa pues quiera tener integridad, que quiera tener debidas políticas, que quiera tener pues buenos puntos. Y hay una iniciativa de ley del año 2000,
20, si no me equivoco, 21, que se llama Ley de Debida Diligencia e Integridad Corporativa. Así se llama esa iniciativa, esa ley. Y esa ley era como la cédula profesional de las empresas. Les decía, a ver, empresas, para que tú puedas operar, o sea, sí ya te constituís y tienes todo muy bonito, pero necesitamos que tú tengas gobierno corporativo, control interno, programas de integridad y sistemas de compliance. Dice, tú tendrás que tenerlos y si a ti se te ocurre, vas a inscribir tus programas, tendrás un año, las pequeñas y medianas empresas todos tendrán un año para inscribirse, las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán 5 años para aplicarlas y las grandes empresas tendrán un año para aplicarlo. Deberás tener un oficial de cumplimiento certificado en materia de derechos humanos. Y en el caso de que se te vincule con un delito de corrupción, te quitaremos la cédula y no podrás trabajar tu empresa, se te tendrá que disolver y liquidar, y los socios de la propia empresa no podrán participar en otra organización por 5 años posteriores. ¿Les parece motivante? A mí me parece muy motivante. ¿Por qué creen que no ha pasado? Pues si es una ley que dices, oye, pues está padrísima, integridad corporativa, programas de diversidad, inclusión. ¿Qué pasa? Salen los ámbitos empresariales, las asociaciones empresariales dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Es que somos MIPYME, ¿no? Yo siempre he dicho que la empresa no acaba de entender la MIME, la MIPYME, la gran pyme, porque siempre dicen, es que eso es para las empresas grandotas, temas de integridad. ¿Y por qué crees que a la empresa grande le interesa invertir en integridad? Pues porque hay ahorro de costos. Lo que nunca también nos han enseñado es que la integridad, programas de cumplimiento, control interno, ayudan a disminuir costos en las empresas. Lo que pasa es que el empresario solamente observa que si no hay una multa, no hay una sanción pecuniaria, no hay beneficio. No. La integridad corporativa te ayuda a tener empleados más eficientes, te empieza a tener un mejor ámbito laboral, ¿me explico? Menor márgenes de rotación del personal, o sea, te ayuda económicamente. Pero ahí es donde también nosotros no observamos, o nosotros como asesores no les transmitimos que hay un margen o un beneficio. Cosas como lo que ahorita les estamos diciendo. Necesita ser, para que la integridad funcione, necesita ser un toma y daca. La empresa privada tenerlos, aplicarlos, pero el gobierno necesita verificarlos de forma real y requerirlos, porque hay empresas que invierten una cantidad interesante en hacer programas de integridad, esto, lo otro, y dicen, oye, al final, perdón, es adjudicación directa. ¿Para qué hago todo esto si no me lo piden como un sistema de validación? Necesitan también, aunque sea adjudicación directa, pues que también tengan programas de integridad, porque por lo menos para que se vea que hay un margen, una valía de esa operación, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que, y con esto cierro, la integridad es importante a todos los rubros, pero la problemática general es que la empresa en México solamente entiende de temas fiscales, no entiende de ningún otro margen o rubro. Porque si ustedes lo ven, yo preguntaría, ¿cuántos elementos como la integridad tienen que tener la empresa? ¿Cuántos elementos obligatorios están obligados a tener las empresas? Temas de tax compliance, claro, está el manual de Prodecon, ¿no? Que dijo, ¿quieres acreditar materialidad? Tienes que tener esto. Oye, integridad corporativa, pero yo no licito, ¿no? Yo no tengo pacto. No, pero por responsabilidad penal de la persona jurídica estás obligado a tener códigos de conducta y manuales de integridad. No sabía. Oye, pero protección de datos personales, tengo mi aviso de privacidad. Pero el aviso de privacidad es lo de menos, te dice que tienes que tener una serie de políticas de verdad tan interesantes. El aviso de privacidad es el 0.05% de todo lo que tienes de cumplir de materia de protección de datos personales. Tu manual fíjense, el manual de responsabilidad penal de la persona jurídica, te dice la norma penal. Si quieres no tener una pena, atenuar tu pena, ten un oficial de cumplimiento y políticas de resarcimiento previo del daño. No, pero ¿es obligatorio? Pues si te están diciendo que si lo tienes, te lo quitan. Si no, no es obligatorio, ¿no? Yo siempre le digo a los caballeros, es como cuando le digo a mi señora, no llego a dormir, y me dice, vete. O sea, vete, no me estoy diciendo que no me estoy diciendo, vete. Es lo mismo que dice el Código Penal. No hay problema si no lo quieres tener, pero donde no lo tengas, viene la sanción. Lo que no entendemos es que temas como cumplimiento, integridad y demás, no tiene por qué tener una sanción. Es el debido cumplimiento de la norma y todo mexicano estamos obligados a cumplir con las leyes en el estricto sentido que son dictadas. Y forzosamente queremos observar que hay una pena y la realidad es que el compliance, la integridad, los códigos de conducta no requieren penalidades porque es
Como todos sabemos, ¿no? Hasta el que no es, digo, nadie que sea abogado, sino hasta cualquier persona de a pie dice, nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario. Claro, los manuales de integridad, de compliance son para que demuestres que tú no eres culpable en la asociación. Oye, te pidió un acto, no, mira, yo tenía mi protocolo, seguí mi proceso, tú me validaste mis procesos, yo hice mis denuncias, mis aquí está acreditado, ¿me explicó? Es para quitarte la carga. Pero México no tiene un margen de una cultura de prevención, pero el mundo globalizado cada vez requiere que las conductas sean preventivas y no reactivas. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Mailet. Muchas gracias. Definitivamente lo que comenta Carlos es algo vital, lo hemos comentado en muchos foros, en muchas conversaciones. Sin embargo, hay un punto que como consultora, como oficial de cumplimiento incluso, tengo que ver específicamente hablando de las pequeñas y medianas empresas. En el panel anterior, o en la pregunta anterior, mejor dicho, les había manejado la responsabilidad que tenemos y el deber que tenemos de cumplir y de no excusarnos y de no decir, bueno, o enseñar y tratar de echarle solamente la culpa a los servidores públicos. Sin embargo, también es una realidad que todas aquellas empresas pequeñas, sobre todo las pequeñas empresas, todos los días están batallando por lograr juntar su nómina y por lograr cumplir con lo básico. ¿Cuántas normas rigen a una empresa? Para poner tan solo un local, ¿qué te piden? Protección civil, tienes que tener uso de suelo, tienes que tener pues obviamente muchos elementos, cumplir con los requisitos, si es farmacéutico, si es temas de COFEPRIS, o nosotros en el sistema financiero, cumples ya con una regulación y de facto contratas un contador. ¿Por qué? Porque algo que decía Carlos también y que coincido completamente, te da mucho miedo la materia fiscal. ¿Quién no le tiene miedo al SAT? Dice SAT y uy, como el coco, todos temblamos, todos decimos, uy, ahí está, sí. Pero de repente te hablan de otros organismos y dices, ¿perdón? ¿De qué me estás hablando? No lo conozco. Y esa es la realidad de muchos empresarios, de los pequeños empresarios que no conocen toda su regulación, pero que te dicen cuando tú llegas y les dices, ¿sabes qué? Tienes que tener todo tu programa de integridad empresarial, tienes que tener un canal de denuncia, un código de ética, tienes que tener todos estos elementos para cotizar en la bolsa, para llegar a mercados internacionales, para que puedas licitar. Dicen, no hermano, pues a duras penas necesito conservar la fuente de empleos que tenemos aquí, somos 4, somos 5, no llego a la nómina, necesito vender, ya me vino el de la luz, ya me vino el del municipio, ahora tengo que pagar una cuota de inspección, ahora tengo que pagar esto y tengo que pagar aquello. ¿En qué se convierte la integridad empresarial? En un lujo. Si tengo primero que en mi casa dar de comer, no voy a estar pensando en qué servicios de streaming voy a contratar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a atender primero? La comida. Si tengo un hijo enfermo, si tengo un enfermito, pues obviamente el doctor, el hospital, la comida, la renta, la luz, se convierte en la necesidad básica y en la necesidad que yo voy a atender. Y eso es precisamente el reto principal que se enfrentan las pymes, en el que dice, yo tengo que estar con la labor diaria, tengo que tener que ya llegó Secretaría del Trabajo, que ya llegó Protección Civil, que ya llegó esto, que ya llegó aquello, y de repente me dices tú, Mailet, muy bonito desde tu papel, que tengo que tener y cumplir con todo esto. ¿Y a mí de qué me sirve? ¿En qué me ayuda? Y lo que él dijo, no me ha pasado nada. No hay una sanción, no hay una verificación, no hay una consecuencia, pero tampoco hay un beneficio si lo hago o no lo hago. La mayoría de las personas te dicen, si pagas tu predial los primeros 3 meses te condonamos el 6% de tal. ¿Qué hacemos? Juntamos el dinero, pero así. ¿Por qué? Porque necesito pagar los primeros 3 meses, ¿correcto? Tenemos un beneficio. ¿Por qué? Porque sabemos que eso lo podemos ocupar para otras cosas, pero nosotros no tenemos en ese caso muchas veces los recursos económicos. Y no solamente los recursos económicos, muchas veces también es el desconocimiento. Me sorprende y de verdad es algo que lo veo
con muchas empresas, con muchísimas, que llego y les digo, mira, tienes que tener todo tu plan de cumplimiento, A, B, C, y me decían, no, es que no lo sé. Y tenemos los abogados un principio que nos dice, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad, pero cuando no la conoces, ¿qué pasa? Y hay personas, y de verdad es algo que a mí me motiva a seguir en estos foros y que me motiva a tener 10,000 actividades promoviendo esto, que muchos empresarios me dicen qué tengo que hacer. Y es ahí la labor en donde nosotros entramos y le decimos, no te preocupes, no te va a salir en algo monstruoso, no tienes que quitarte la comida de la boca para contratar esto, al contrario, te va a sumar valor, pero es una labor que tenemos que hacer en conjunto. Tristemente no se hace la capacitación, la sensibilización que tenemos que manejar. Ahorita veámoslo en este foro. Tenemos especialistas, no yo, claro está, pero sí personajes que obviamente 1 hora de su tiempo, ¿cuánto vale? ¿Y cuántos estamos aquí? ¿Cuántos vamos a escuchar esta información? Pero ¿cuántos saben cuál es la final del fútbol? Muchísimos. Y dice aquí, a lo mejor los que estamos aquí no lo conocemos, pero la gran mayoría de la población conoce perfectamente quiénes están y cuál va a ser la final y a qué hora se va a jugar, y ya están contratando y están haciendo todos sus planes para conocer, y las apuestas están a tope. Pero ¿dónde está la difusión de esta información? ¿Dónde está la capacitación? ¿Cómo hacemos que las personas conozcan? ¿Cómo hacemos que los empresarios conozcan que tienen esta obligación, no solamente hasta que les llegue la sanción y ya no tengan de otra? Porque ¿saben cuál es su solución? Bajo mi empresa. Se pierde la fuente de empleos, me dedico a la informalidad o encuentro la manera de que no se den cuenta que estoy trabajando. Prefiero no pagar una cuota de inspección y trabajar en la informalidad que pagar todo. ¿O cuántos empresarios ustedes han encontrado que les dicen, oye, pero el vecino, mira, el señor de los tacos no paga nada y qué camionetas trae? Y yo que pago absolutamente todo, y yo que ahora hasta tengo que contratar un oficial de cumplimiento y que tengo que tener esto, me van a sancionar porque aparte soy localizable. El señor de los tacos mañana no se pone en su puesto y se acabó, ¿dónde lo localizas? Es allí donde nos enfrentamos al reto también que tenemos que nosotros tener. Sí, como gobierno, tendrían que tener impulso este tipo de iniciativas, de saber, como bien lo dijo Carlos, y tenemos todos los que somos consultores, abogados o vendemos algún servicio, dice, el miedo vende. Y es la verdad, si tú le cortas la cabeza a uno, lo cuelgas allá arriba, ¿quién se te va a poner? Nadie. Tristemente, ¿quién será el primero? Bueno, pues es el que va a tener las mayores consecuencias. Pero si también las sanciones que tienes, no importa qué marco legal, como lo decías hace un momento, presumimos, tenemos un marco legal impresionante. Me acuerdo que en materia de prevención del lavado de dinero, la certificación como la vendían a nivel internacional, ¡wow! La certificación del oficial de cumplimiento es nuestra máxima estrella. Es algo. ¿Y cuántos están certificados? Ay, pues es que solamente pasa el 30%. ¿Y qué pasa si no lo tienen? Pues nada. Ajá, o sea, ¿y de qué te sirve? De nada. ¿Por qué le tienes miedo al SAT? Porque es eficaz. ¿Por qué pagas tu predial antes de los 3 meses o dentro de los 3 meses? ¿Por qué? Porque nos pega en lo que también, en lo que nos duele o en lo que nos motiva mucho, que es la economía. Recuerden que nosotros somos empresarios por una necesidad y porque queremos ganar. Y esa es la finalidad de un empresario. Para otras cosas tenemos asociaciones, tenemos organizaciones sin fines de lucro, tenemos fundaciones, tenemos muchísimas cosas, pero un empresario quiere ganar. Y si tú le dices que aplicando programas de cumplimiento va a poder tener un poco de menos carga fiscal, si tú le dices que va a tener mejores condiciones, si tú le dices que lo vas a proteger, créeme que absolutamente todos participamos, por miedo o por recompensa, y sobre todo también atendiendo la evolución generacional. Antes el miedo manejaba mucho, actualmente no. Actualmente, ¿cómo motivas a un adolescente? Le dices, te voy a golpear, le dices, te denuncio. ¿Qué le dices? Te voy a premiar, te compro el iPhone. Wow, no, pues se porta como un angelito. Ambos tenemos que entender nuestra sociedad, tenemos que entender nuestra cultura, tenemos que agarrar la responsabilidad que nos toca, pero también saber con qué podemos y con qué no, y tener el apoyo de nuestro gobierno, de nuestras autoridades. Sí es cierto,
Coincido perfectamente en que las empresas tienen que tomar la responsabilidad de no fomentar la corrupción, pero también coincido en que tenemos que tener el escenario adecuado para poder cumplir con nuestras obligaciones, que tenemos que contar con ese apoyo que nos ayude, que nos motive y que nos inspire a que formamos parte y que vamos a formar parte de un futuro mejor, no solo para el país, sino también para mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mailet. Pasemos a la última intervención de esta pregunta. Jorge. Sí, gracias. Digo, escucho muy atento estas participaciones e inevitablemente, vuelvo al punto, como persona servidora pública, digo, voy a responder, ¿no? Voy a responder porque al final de cuentas, ¿de qué padecemos muchas veces quienes estamos del otro lado, o sea, en la parte de control de la corrupción desde lo público? Es llegar a pensar, bueno, pero esto sí existe o esta herramienta ya está en marcha. ¿Qué es lo que justamente, o de qué adolecemos a veces en el servicio público? Es de no ser lo suficientemente quizás briosos al momento de llevar estas herramientas y de llevar estos mensajes y productos anticorrupción, productos de integridad corporativa a distintos sectores, a distintas partes del país, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Ahorita mencionaban justamente el tema del distintivo Empresas Íntegras. Fíjense, una de las cuestiones que desde el Sistema Nacional Anticorrupción se está trabajando, porque creo que es un dicho compartido en servicio público y me imagino también en el sector privado, es lo que se mide se puede mejorar, ¿no? Y lo que no se mide, pues híjole, no existe, ¿no? Entonces, si estamos hablando de integridad corporativa, si estamos hablando de corrupción, la medición y los datos son relevantes, fundamentales. Entonces, parte de las cosas que desde el sistema se están haciendo es identificar distintos aspectos muy específicos del control de la corrupción en México y que necesariamente en alguno de estos hay cruces gobierno-sector privado, ¿no? Y en particular me refiero a un indicador que es el indicador 9 de los 10 indicadores nacionales que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene que ver con la implementación de mecanismos de integridad en el sector privado. Y los primeros resultados, les invito a todos y a todas a consultarlo en línea, está en la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Los resultados son interesantes porque justo nos revela un panorama que justo describe bien el sentimiento que tenía al inicio, ¿no? De sí hay cosas, pero no han llegado lo suficientemente lejos. Les pongo un ejemplo. Uno de los componentes de este índice tiene que ver precisamente con distintivos a empresas íntegras. El nacional, o sea, el resultado nacional es de 0.3%, o sea, 0.3%, y además de esto, estas empresas íntegras, que es algo muy característico de nuestro país, están concentradas en ciertas entidades, en Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, ¿no? Son estos donde están las empresas, obviamente, que tienen los recursos o que tienen el acceso a ciertas herramientas y demás, y que por lo mismo, pues ahí, digamos, se concentra. Pareciera broma, pero por ahí, pareciera que ahí se concentra la integridad empresarial cuando sabemos que en buena parte del país se manifiesta de la misma manera. ¿Esto qué quiere decir además? Que este 0.3% significa que muy pocas empresas en realidad pertenecen al Registro Único de Proveedores y Contratistas. Justamente este distintivo te permite estar ahí y, digamos, para fines de reputación es significativo. Entonces, si lo que queremos es justamente que este indicador crezca, pues necesitamos necesariamente desde gobierno, desde el Sistema Nacional Anticorrupción, ahí la relevancia que tiene un espacio como este, porque es justo en donde nos podemos sentar como en un espacio como este o en un espacio de toma de decisiones para decir, con estos datos, ¿qué es lo que podemos hacer o qué tenemos que hacer? Y justo uno de los elementos que también se ponen en relieve con este tipo de evidencia es precisamente la necesidad de construir capacidades.
Y sabemos que en foros es una constante, ¿no? Necesitamos más capacidades en temas de fiscalización, necesitamos más capacidades en X, Y y Z. La construcción de capacidades es algo dinámico y además está condicionado pues, a los cambios que son permanentes, constantes en todo tipo de organización, sean estas públicas o privadas. Y de nueva cuenta voy a hacer un poco de promoción. También en el Sistema Nacional Anticorrupción, las secretarías ejecutivas pues tienen precisamente herramientas en esta lógica de poder llevar, o poder encontrarnos a la mitad de camino en el sentido de necesitamos esto, pues ¿por qué no el Estado, en ese sentido ya de manera proactiva, pues facilita las condiciones o genera los productos ¿para qué? Para que esas micro, pequeñas y medianas empresas pues puedan tener esos elementos y al final de cuentas, ¿eso qué significa? Pues que las fuentes de empleo van a garantizar mejores condiciones para sus empleadores y ello pues naturalmente se traduce en mayores beneficios. No pensemos justo que la integridad corporativa es un elemento que solo va a capitalizar o solo significa algo importante en términos de beneficios económicos para el empresariado. Creo que al final de cuentas tiene que tener necesariamente, y así es, un efecto positivo en cuanto a bienestar se refiere, ¿no? A lo que iba justo con el tema de capacitaciones, se tiene, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Jalisco tiene el aula virtual, tiene distintos recursos formativos que también pueden abonar no necesariamente en la parte, digamos, de integridad corporativa, pero sí de empezar a entender mejor, empezar a entender sustantivamente cómo controlar la corrupción desde una lógica de sistema. Tenemos también otro ejemplo con la plataforma de aprendizaje anticorrupción, donde tenemos justamente un curso de integridad para micro, pequeñas y medianas empresas. Ese curso se trabajó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos, y lo que permite básicamente es generar justo programas de cumplimiento, distinto tipo de políticas de viajes y toda una serie de caja de herramientas. ¿Para qué? Para que las MIPYMES puedan cumplir con lo que dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas y también pues tener mejores condiciones para que eventualmente, ¿por qué no?, ser parte de las empresas que reciban algún distintivo por cuestiones de integridad corporativa, ¿no? Entonces, hay esos recursos, hay esas herramientas, sin duda hace falta acercarlas más, hacen falta más espacios como este, en donde público y privado se sienten sobre la mesa y literal como intercambio de cartas credenciales de embajadores. A ver, yo vengo a representar esto y tengo esto, y viceversa, ¿no? Porque la conversación, y lo hemos visto en medios, lo hemos visto en distintos espacios de análisis, no puede ser unilateral. O sea, no podemos hablar de anticorrupción si no hablamos también de la faceta positiva preventiva que tiene que ver con la integridad, con la cultura de la integridad en lo público y en lo privado. Porque toda persona íntegra, en el momento en el que ésta sea, en el ejercicio de sus funciones, una persona servidora pública, pues va a detonar cambios positivos. Si es parte del empresariado, va a detonar cambios positivos. Y sí, sin duda tenemos como país una deuda gigantesca, lo mencionaba Carlos, en el tema de sanción. Es de verdad un reto sistémico para un país como el nuestro, no solamente para el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que ahí confluye también el sistema de fiscalización, en fin, todo tipo de entramados institucionales para que un hecho tan simple pero complejo como es sancionar, como es literal decir quien no cumpla con las reglas o quien desvíe su comportamiento como lo define la regla va a ser castigado, pues digamos, eso es lo que nos va a distinguir entre ser decía yo al inicio, una sociedad respetuosa de los derechos, una sociedad democrática genuinamente y no otra cosa, ¿no? Yo solamente quisiera cerrar esta parte diciendo que además de esto, hay algo que también las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales y nacional anticorrupción trabajan y que es también para el beneficio en términos de integridad corporativa, y es la Plataforma Digital Nacional. Han habido otros espacios, seguramente algunos de ustedes conocen esta herramienta, que es básicamente un ambiente digital donde distintas fuentes de información en la nube pueden ser cruzadas para identificar posibles hechos de corrupción.
Menciono, por ejemplo, o sea, hay un sistema de evolución patrimonial, hay un sistema de contrataciones públicas y hay un sistema de particulares y personas servidoras públicas sancionadas. ¿Por qué esto es relevante también para fines justo de lo que decíamos de acción negativa, sanción? Porque esto tanto en instituciones públicas como en empresas se puede utilizar esta información para fines de debida diligencia. Si una persona quiere entrar a X empresa, pues vamos a ver el sistema 1 y vamos a ver cómo se comportó su evolución patrimonial como persona servidora pública. O veamos cómo si estuvo involucrada esta persona en procesos de contratación pública y no tuvo una sanción. O quizás algún colaborador del sector privado que se incorpore a la empresa. Pues quiero ver si no lo sancionó el gobierno por haber sido incurrido en alguna falta como proveedor. En fin, esta es una herramienta muy potente que creo que merece su espacio propio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo que va a habilitar y habilita ya en los hechos al Estado mexicano en su conjunto para tener mejores respuestas a situaciones negativas como son los hechos de corrupción y que afectan público, privado, social, etcétera. En fin, eso creo que es una manera en que podemos público-privado trabajar de manera colaborativa, generar ahorros, porque al final en una situación como la actual en el país donde el recurso siempre falta, pues qué mejor que poder hacer desarrollos compartidos entre público, entre privado, entre distintos niveles de gobierno y así pues al final de cuentas seguir en esta tarea que es una constante y lo seguiré haciendo, que es contener la corrupción y empezar a hablar en positivo, empezar a hablar de una vida íntegra, de una sociedad íntegra, de instituciones íntegras y de empresas íntegras, porque esto, como les decía, pues nos beneficia a todas las personas. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos todos estos mecanismos y herramientas con las que contamos también desde este lado del sector privado y que se ha trabajado también arduamente, ¿no? Pues bueno, cerrando esta etapa y en congruencia con nuestro programa, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Si hay alguien del público que quisiera hacer alguna pregunta, le pediría que levante la mano, nos apoyarían proporcionándole un micrófono y les pido que nos comenten su nombre, su pregunta y si esta va dirigida para alguien en especial de los participantes en este panel. Todo quedó muy claro. ¿Todo claro? Vamos a hacer examen. Bueno, sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, un poquito sobre la primera parte de la exposición que hicieron, cuando hablaban acerca de cómo los particulares y bueno, luego ya más especializada y técnicamente se referían a las empresas y todo, debían cumplir pues, por un montón de cuestiones éticas o de razonamientos éticos, porque es la diferencia entre la ética y la moral. En la ética hay un razonamiento de por qué comportarse como se debe, en la moral solamente es la adopción cultural de valores, pero luego también el asunto es que al ser las personas también seres racionales, según, claro está, la racionalidad difiere de acuerdo a la información que cada quien tenga, no siempre hay estos incentivos para comportarse así a pesar de que los puedas estar racionalizando en términos del deber ser, de la ética. Esto es, ¿cómo hacerle para convencer a alguien de no dar una dádiva para no meterse en un proceso legal cuando el Poder Judicial dilata mucho? Y además es muy corrupto, o sea, sobre todo los estatales. Creo que por ahí, antes la Asociación Mexicana de Bancos sacaba una estadística sobre, o más bien un estudio sobre cómo era difícil, era un estudio sobre ejecutabilidad de las sentencias mercantiles. Y bueno, lamentablemente Jalisco era el penúltimo lugar en su Poder Judicial, pero todos los poderes judiciales estaban muy malos. Entonces, ¿cómo le haces para convencer a la gente, a los empresarios, de no dar dádivas o de no querer abreviar procedimientos
cuando son procedimientos de suyo tortuosos, diseñados pues para que quieran dar dádivas. O sea, el sistema está de origen planteado para la corrupción. Entonces, entiendo yo que ustedes lo ven sobre todo del lado privado, pero desde el lado privado también tendré que proponer ese tipo de reformas o de diseños o alternativas para que se pueda cumplir. Y bueno, Jorge, estás obligado a responder esta, ¿no? Pero creo que también me gustaría oír la opinión del lado del sector privado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues, Jorge. Atendiendo la obligación. Creo que, digo, esta es una pregunta muy interesante porque en lo inmediato, y aquí me disculpo, pues sí me fui a temas éticos, filosóficos, ¿no? Al final de cuentas, hay un concepto que se utiliza mucho, por ejemplo, en sociología, es el desarrollo de autocontenciones en los individuos, ¿no? Y en algunos textos clásicos de sociología justamente se preguntan cómo es que las personas desarrollan esas autocontenciones, ¿no? La autocontención a no robar, la autocontención a no violentar a otras personas, ¿no? ¿Por qué unas personas sí y por qué otras personas no? Más allá de eso, coincido totalmente en el hecho de que a veces, y así lo reflejan también estudios internacionales del Banco Mundial, por ejemplo, en ambientes institucionales sobreregulados hay un riesgo inminente de hechos de corrupción. ¿Por qué? Porque a veces la norma, efectivamente, o el procedimiento para llevar a cabo cierto trámite está hecho con la complejidad para que uno justamente diga, pues prefiero ahorrarme 40 pasos, si esto me cuesta 30 pesos, vamos a poner un ejemplo, lo pago, con tal de no hacer eso, ¿no? Y esto merece un debate en sí mismo ya en temas justo de mejora regulatoria, ¿no? O sea, al final de cuentas, no podemos apostarle como, no solamente como sistema anticorrupción, sino como sistema político mexicano en su conjunto a una respuesta administrativa sobreregulada, porque necesariamente va a haber una salida fácil a ello, ¿no? O sea, si no generamos esa condición institucional para que un trámite, por ejemplo, abrir una empresa, sea sencillo, sea transparente y haya la menor intermediación posible, porque ahí justamente las tecnologías pues tienen que tener su aplicativo, pues vamos a seguir presentando este tipo de situaciones. O bien, si seguimos favoreciendo el trámite, y digo, ahí creo que es una cuestión más cultural o no sé, no sabría cómo llamarla, de el trámite presencial, ¿no? O sea, yo a veces cuando le pregunto a ciertas personas de, oye, ¿por qué no utilizas, por ejemplo, tu banca en línea? Vamos a poner un ejemplo. O ¿por qué no aprovechas estos sistemas llave como por ejemplo hay en la Ciudad de México, ¿no? Para acceso a distintos trámites locales. No, prefiero el trámite presencial o no confío en eso o demás. Entonces, también tiene que ver una parte de poder, digamos, acercar los beneficios de la digitalización de trámites y la optimización de los mismos a las personas en general, porque, digamos, personas, digamos, como creo la mayoría de los aquí reunidos, pues vamos a preferir el trámite digital porque es rápido, es expedito y menos propenso a hechos de corrupción. Otras personas no. En fin, o sea, ahí sé que, digamos, es una respuesta un tanto escueta, pero al final de cuentas, menos regulación a veces, o sea, tenemos que encontrar ese óptimo donde la regulación sea tal en donde la intervención de personas sea lo menos posible, dependiendo del trámite, naturalmente. Se aprovechen precisamente las tecnologías, como pueden ser estos sistemas, o sea, sacar una acta de nacimiento ya es muy sencillo, ¿no? Antes era ir al registro civil y luego no había, o busca en los registros o en los cuadernillos, no me acuerdo cómo se llaman. O sea, ya es más ágil. Entonces, empezar a migrar con esos elementos, ¿para qué? Para que las instituciones también digan, bueno, ya el tipo de servicios o el tipo de trámites que yo tengo que ofrecer tienen que partir de estos elementos, ¿no? Sí hay una situación ahí donde también del lado de las personas, pues hay un poco que perderle el miedo a este tipo de paradigmas, ¿no? Donde ya no lo presencial es lo correcto, porque ahí no me van a hacer, no me van a ver la cara,
O también hay gente que lo hace porque quiere ver cómo agilizar un trámite. Yo tengo muy presente cuando cumplí 18 años el trámite de la cartilla militar, ¿no? O sea, ahí había unas historias muy peculiares de, obviamente todo el mundo quería no marchar, que era bola negra, ¿no? Y para eso o iban muy temprano o iban a tal horas porque ahí se liberaban ciertas fichas y se daba cierto dinero a cambio para que la persona no marchara. Entonces, ese es un ejemplo de un trámite que se puede mejorar, que al final de cuentas tiene que tener además un propósito. Ya no hablemos de replantear el servicio militar, que creo que eso merecería otra discusión, pero sí donde el mejorar la regulación puede significar un mucho menor riesgo a hechos de corrupción. Y mejorarla puede significar hacerlo menos complejo y aprovechar justamente tecnologías de la información, ¿no? Sería mi parte. ¿Alguien más de ustedes quiere responder? Bueno, hablando de temas de corrupción, cada vez que me toca dar esta capacitación o que hablo de este elemento, lo digo que muchas veces es a conveniencia. Y ya lo había tocado en la participación y lo vimos con un tema que a todo el mundo nos afectó, ¿no? Ya no hablemos de los mexicanos, porque siempre dicen, es que los mexicanos, ya salimos de una pandemia, lo vivimos, perdimos personas o seres cercanos. ¿Y qué pasó cuando salió la vacuna? O sea, todos aquellos que tenían un familiar médico dijeron, bueno, pues yo necesito, o enfermeras, necesito las vacunas, y vacunaban a toda su familia. Y todas las personas que no tuvieron acceso en ese momento, que decían, oh, es que los doctores son unos corruptos, están beneficiando a su familia, están vacunando a todas las personas, a sus vecinos. Y de verdad que una pregunta que la realicé, ¿y tú no lo harías? Si tienes una amenaza que te está matando, que está matando a la sociedad, a la humanidad en general, en el cual tienes a tu abuelito, a tu papá, a tu mamá, a un hermano con alguna situación específica, a un hijo, y tienes aquí la vacuna porque tú eres médico, ¿de verdad se la vas a ir y tú le vas a decir a tu familia, espérate hasta que nos toque, y yo la tengo aquí y la voy a ir a entregar? ¿De verdad quién, teniendo en su poder este beneficio, lo iba a ir a entregar? ¿Es un acto de corrupción? ¿De abusar de tu poder para un beneficio propio? A lo mejor es un elemento, una anécdota un poco coloquial, pero es ahí donde va el tema de la corrupción. Decía, ¿cómo le hacemos desde el punto del Poder Judicial? ¿Cómo le hacemos cuando, lo que ya les había comentado, 2 años me puedo aventar dentro de un reclusorio probando mi inocencia, cuando no quiero ir y hacer un trámite que me va a llevar 1 hora y prefiero pagar? O cuando algo ya, vámonos a una situación más normal, cuando no quiero esperar un semáforo. ¿Cuánto dura un semáforo, un alto? ¿1 minuto? Y no me quiero esperar 1 minuto y me voy a pasar ese alto. O no quiero dar la vuelta y me voy a tardar 5 minutos en dar la vuelta y me cruzo en una vuelta prohibida. Si no estoy capacitado para empezar a hacer eso, ¿qué me va a hacer esperar y decirle y convencerme que no le dé ninguna dádiva a una persona cuando está peligrando la vida o la integridad o la libertad de alguien cercano o incluso la mía? Cuando depende de un documento que me pueden facilitar así, o cuando depende mi empresa de ese permiso en particular para que yo empiece a operar y no pierda todo mi patrimonio. Es bien difícil. Yo podría decirlo desde mi punto de vista contrario al de él,
Pues si tú no me dices, si tú no me vas a dar la apertura, y si tú me dices, no, aquí se cumple la regla porque se cumple, por supuesto que yo no tendría ningún elemento. Pero si él me dice, bueno, pues a ver, hábleme bonito, le voy a hablar bonito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no depende de una sola parte. Y debemos también de enfrentar que la lucha contra la corrupción no es solamente por el lado del gobierno o por el lado de las empresas o por el lado de las personas. Es una lucha en conjunto, es una lucha global. Si yo no tengo, o sea, como dice, oferta y demanda, si yo no tengo para vender, no me van a comprar y viceversa. Si yo no voy a dar y yo no voy a ofrecer y no estoy dispuesto y ellos también me cierran, no se daría. Ahora, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Está difícil. Realmente hablar de un tema donde no haya ningún tipo de corrupción es hablar de un mundo utópico. Pero por lo menos podemos hacer algo, sembrar un granito de arena. Por lo menos podemos jugar nuestro papel. Hay una enseñanza, una fábula que me encanta y que es tan sencilla y que la vimos desde la primaria, o yo la vi desde la primaria, que decía el caso del colibrí, que se incendia el bosque y todos huyendo, y él va en su piquito con una gotita de agua y que dice, no seas ridículo, ¿qué vas a hacer con eso? Nada, pero yo estoy haciendo mi parte. Eso es lo que tenemos que hacer, porque la suma de esas pequeñas partes son los que van a dar un resultado exitoso. Gracias. Yo lo veo más duro. Para mí ya no estamos lejos. Históricamente los imperios más grandes han caído por corrupción. Creo que eso va mucho en margen de lo que, y sin ser partidista o partidista de algo, pues de lo que se esperaba o se espera en una margen de una transformación, ¿no? Que es el margen de ese cambio. Creo que es lo que se esperaba o se sigue esperando. Lo que nos va a llevar a ese cambio, va a venir una crisis financiera a nivel global. No sé si ustedes lo sigan, yo los invito. Por eso cada año se emiten los niveles de riesgo globales, y el primer nivel de riesgo desde el año 2020 es el nivel de manutención de las familias. El mayor riesgo que tenemos a nivel mundial, que va a ser con impacto, recuerden que vamos a 5 años de medición previa conforme a Foro Global, ¿no? Contra el Foro Económico Global, él va haciendo proyecciones de riesgo a 5 años. Y desde el año 2020 ha venido anunciando que a partir del año 2025 lo más difícil en materia de riesgos es la manutención del ser vivo. O sea, la manutención es el máximo grado que va a generar pánicos económicos, lo que llamamos como manías, cracks y pánicos, ¿de acuerdo? Es decir, va a venir una crisis financiera sin precedentes. Esa crisis financiera sin precedentes va a generar dos situaciones. No va a haber familias que tengan para comida, es literal, no va a haber familias que tengan para comida. Yo creo que todos aquí sabemos cuánto cuestan el día de hoy las cosas. Y ese crack financiero va a generar rebeliones, no sé, espero que sean tranquilas, pero laborales, sistémicas, y será la única margen o forma en la cual se deberán y vendrán los cambios. No hay forma de combatir el margen de corrupción, por lo menos en el Estado mexicano, Latinoamérica, no lo hay. No sé si han podido leer todos los temas que ahora vienen también de la generación de riesgos políticos. O sea, los tres principales tipos de riesgos son, actualmente no es fiscal, no es corrupción, es riesgo de manutención, riesgo político y riesgos ambientales. Son los tres principales niveles de riesgo que más preocupan a nivel global. Y entonces cuando tú observas eso, va a venir ese sistema de cambio, y es lo único que puede llegar a detonarlo. O caemos en una sociedad sin reglas, sin ley. Recuerden que actualmente, sociológicamente, tenemos la política ya estamos acostumbrados a vivir en violencia. Es decir, si nosotros nos vamos 10 o 15 años atrás, quizá en las capitales que decíamos, uy, están matando gente, eso es en Sinaloa, eso es en Tijuana, ¿no? O sea, pero que escucháramos aquí, o sea, por ejemplo, en Ciudad de México, en Polanco matando gente, balaceándose, ¿cuándo? Las balaceras, ¿de verdad? ¿Cuándo? O sea, nosotros en Ciudad de México, eso es de allá, ¿no? O sea, nosotros aquí, ¿cuándo? Y ya te acostumbras, ya estás acostumbrado a que te asalten, ¿no? Ya hay una mecánica de decir, ay, me van a asaltar, y la gente que sube a la combi guarda un celular en una parte y trae otro celular. Nosotros cuando manejamos, yo traigo un celular, iPhone viejito, lo traigo ahí, mi iPhone, carcasa, ¿no? Traigo una cartera con 400, 500 pesitos, las tarjetas de línea y demás vencidas, por si hay que decirle, ¿qué es?
te adaptas a la forma. Es decir, es la cultura de la violencia. Eso sí se llama sociológicamente, cultura de la violencia. Estamos acostumbrados a vivir en un país violento y en un país corrupto. Suena a broma, digo, fíjense en qué sala y en qué foro estamos. ¿México qué nivel de margen de corrupción es estadísticamente a nivel de Latinoamérica? Somos ¿de cuántos? De 160. Dices, ay, somos el país número 1 en tráfico de drogas, somos el país número 3 en materia de lavado de dinero, somos el país número 4 en nivel de violencia, porque los otros 3 están agarrados, están en guerra. De los 50 estados más violentos del mundo, tenemos 32. Somos el 198 en lectura, eso sí. No podemos ganar todo. Yo siempre digo, no podemos estar hasta arriba en todo. Tenemos que dejarle algo a los demás. Pero entonces ese es el estado que tenemos. Mientras no venga un crack financiero, un crack tan sostenible que sea. A mí me da mucha risa, ahorita que platicaban, digo, y con esto termino, cuando yo escucho amigos. Yo no soy tan partidario a veces de Estados Unidos, digo, vamos y demás, pero yo escucho y, no, es que allá sí tengo que ir al límite de velocidad. ¿Y por qué allá sí respetas el límite de velocidad y aquí no? ¿Por qué empresarios que facturan o tienen doble margen de tributación, por qué allá les apura tanto pero aquí no? ¿Por qué? Es que allá sí, por eso les digo, sí es un margen doble, porque allá donde mientan, no, en Estados Unidos todos sabemos, o sea, tú pasas la aduana y ¿qué dices? Si tú le dices, traigo aguacates, perejil y demás, mientras él vea que es aguacate, perejil y demás, le puedes decir casi traigo marihuana, traes, decir, pásele, sí, sí, me dijo la verdad, ¿no? Casi, es que es así, cuando pasamos cierto o falso, así es. El problema es cuando no les dices la verdad. Y estoy hablando de un tema tan sencillo como el tráfico en el vehículo, ¿no? El pasar la frontera, es solamente la verdad. ¿Por qué allá? ¿Por qué si te jactas? Eso es algo que a mí es cultural, ¿no? ¿Por qué si te jactas tanto de que allá cuidas las reglas, cruzas en las esquinas, ¿me explicó? Pagas los impuestos debidamente, que sí estén bien acreditados y aquí no? El FCPA, ¿no? Con todo lo que viene, los niveles de... Esa margen de corrupción dicen, bueno, pero oye, ¿y cómo me va a llegar a afectar a mí el FCPA? ¿Tienes cuenta en Twitter? Sí, ¿qué crees? Ya te afecta. ¿Por qué? Porque dice que será con cualquier persona que tenga un enlace a través de una empresa norteamericana. ¿Tienes redes sociales americanas? Sí, entonces eres supeditado si te ves vinculado en un acto de corrupción por el simple hecho de tener ciertas elementos o cuentas. Perdonen, hay que leerla completa y te vas a decir, yo no tengo vinculación, yo no tengo inversiones, pero tienes cuenta de Twitter. Entonces también por ahí te pueden agarrar, también por eso pueden llegar a solicitar ciertos marcos de información. Recuerden que hay una margen de captación por la suprasoberanía, que es muy interesante que se observe. Hay que ver cómo la van a aplicar, está nuevecita, me explico, hay que ver cómo vendrá el alcance. Pero es eso, por eso es lo que les digo, para mí, si me preguntan, ¿el Estado mexicano cómo lo cambia? Solamente a través de un crack económico que genere una revuelta para que haya sanciones firmes, porque es Estados Unidos, es eso. Alemania, ¿qué pasa? No, es que si hago esto, aquí sí me meten a la cárcel. Aquí sí me pasa esto, y acá, no, es que acá no. Reitero, la cultura, por desgracia, se va a generar a través de que haya implementación de sanciones. Creo que esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias a los tres. Pues bueno, a manera de conclusión y para cerrar este panel, con algunas de las ideas, porque fueron demasiadas ideas muy relevantes, creo que fue bastante enriquecedor todo lo que se compartió aquí. Me gustaría cerrar con esta invitación que hicieron los tres al autoanálisis, a la autorreflexión, a esta concientización, a responsabilizarnos y ser congruentes, a darnos cuenta que tenemos que hacer un trabajo de convicción de las ventajas que tiene actuar bien, de por qué tenemos que actuar bien. Y también, ya si nos vamos complejizando este proceso o estas ideas, pues bueno, llegaremos a algunas cosas que comentaban sobre las condiciones, sobre los incentivos, sobre las recompensas, sobre las sanciones, sobre la impunidad. Y para esto, pues bueno, tenemos herramientas como la economía conductual, la arquitectura de las decisiones,
sabemos que podemos empezar a condicionar los contextos para incentivar ciertas conductas y desincentivar otras. Quizás también lo que falta es empezar a difundir aquellos desincentivos que existen, como bien comentaba Carlos, pues si no te resulta motivante para actuar bien los años de prisión a los que puedes ser acreedor, pues entonces ya no sabemos qué te pueda resultar motivante. Pero pues un poco el punto es entender que existen distintos ángulos desde donde tenemos que trabajar y vincular esta colaboración. Rescato también la necesidad de la lucha contra la impunidad, las sanciones efectivas, porque tenemos buenas sanciones en la norma y esto pues lo pienso como una analogía a veces a ese compliance de papel que mencionaban, ¿no? Le llamamos así a aquellos programas que simplemente se quedan en la hoja y que no tienen una evidencia, un respaldo, un proceso, una implementación real detrás. Entonces, pues, exhortar a que dejemos de hacer este cumplimiento de papel, a que tengamos esta convicción, a que nos acerquemos también a instancias como lo es el Sistema Nacional, las secretarías de cada una de las entidades y la Secretaría del Sistema Nacional, porque tienen ya herramientas y mecanismos, entonces pues se puede hacer esta colaboración y este trabajo de difusión y empezar a buscar de qué otras maneras podemos ir acercando estos recursos. Tenemos realidades distintas, hay realidades difíciles, como lo mencionaban también, sin embargo, pues que esto no sea un impedimento para darnos cuenta que actuar bien nos beneficia a todas, a todos y pues bueno, agradecerles su participación en este panel. Para concluir, me gustaría que cada uno me compartiera o nos compartiera la frase con la que queremos dejar a quienes nos acompañan el día de hoy. Carlos. Y a mí hay una reflexión que me gusta mucho y dice que lo que no sirve para la colmena no sirve para la abeja. Entonces, es de Marco Aurelio, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque es eso, ¿no? Eso es lo que hizo grande a Roma y la República, ¿no? Se trabajaba al unísono. Si sirve para la colmena, para la sociedad va a servir para todos. Entonces, mientras no vale, eso es donde a veces yo observo y es mi juzgamiento, ¿no? De nada sirve tanto trabajo de los legisladores, todo lo que hay, todas las discusiones que después hay, si al final de cuentas pues no hay un margen de ejecución, ¿no? Puedes tener leyes perfectas, ¿no? También ahí dice que un estado se conoce qué tan corrupto es por el número de leyes que tiene. Cuando tienes que regular todo, tienes un estado totalmente corruptible, porque entre menos leyes se supone que hay un mejor actuar por parte del gobernado y del gobernante. Entonces, yo me quedo con esa reflexión. Creo que lo que tenemos que hacer es cosas que sirvan para la sociedad, sobre todo en temas de corrupción. Vamos, será imposible quitar la corrupción, ¿no? Pero también tengo otra frase que me gusta mucho. Dicen que hay que ser puerco, pero no tan cochino, ¿no? Entonces, pues, ya son dos. Insuperables esas frases. Hay otra, pero estamos aquí. Están grabando, no puedo. Indiscutiblemente lo que nos ha mencionado Carlos es cierto, yo también coincido, es imposible erradicar la corrupción, sin embargo podemos hacer esta labor teniendo quizá un elemento un poquito ya más filosófico. La corrupción genera desconfianza, es como casarte con el infiel, ¿no? Con el que te dejó como casarte con el hombre que dejó a su esposa por ti y pedir que nunca te vaya a ser infiel. Es lo mismo, si tú conoces a una persona que es corrupta en todos los sentidos, ¿qué esperas en el actuar contigo? Entonces, es una situación, la corrupción genera desconfianza.
La corrupción acaba precisamente con esa confianza. Y sin confianza, ¿a dónde podríamos llegar? Sería esa la reflexión. Gracias, en verdad, muchas gracias por la oportunidad. Híjole, complicado con esas buenas frases, pero creo que yo me quedaría igual con una reflexión en lo personal y que siempre intento compartir en espacios, y es dejar de pensar en que la solución es una solución paternalista, ¿no? O sea, siempre decimos, bueno, es que va a llegar X gobernante y va a haber un cambio, ¿no? Va a haber una modificación del status quo y todos vamos a estar contentos, vamos a estar felices, nos vamos a abrazar, ya no va a haber corrupción. No, justamente la corrupción es en tanto que el ser humano es un ser humano, ¿no? O sea, al final de cuentas es un problema con el que siempre vamos a tener que convivir, pero que hay que controlar, no lo vamos a eliminar. Pensar eso creo que es determinante para que en ese sentido las personas pues justamente partan de una reflexión, de una autocrítica y de una conciencia de sí y de lo que hacen y los efectos que esto tienen. Más si son personas que en algún momento son tomadoras de decisión, más si son personas que en algún momento firman recursos públicos o que se sientan en la mesa para negociar justamente la construcción de X o Y obra pública, un hospital, una carretera, etcétera, ¿no? Si esto no pasa, pues el desenlace es, y aquí voy a parafrasear una frase justamente de algún ilustrado francés muy célebre, Rousseau, que es: pon al mejor de los hombres en el papel de los tiranos y se convertirá en el peor de estos, ¿no? Entonces, si no hay esa reflexión, así llegue la mejor persona y las condiciones, digamos, siguen siendo las mismas porque las personas no asumen su responsabilidad, pues al final de cuentas el desenlace va a ser el que ya conocemos, ¿no? Entonces, invitar siempre a reflexionar, invitar a cuestionar lo que hacemos en el día a día y transmitirlo de una manera amena, de una manera sencilla a las personas, sean nuestras hermanas, hermanos, hijos, hijas, sobrinos, o sea, porque esta conversación no es nada más de la gente adulta, o sea, tiene que ser de todas y de todos desde pequeños, porque pues, vivimos en sociedad, ¿no? Sería mi contribución a este cierre de esta mesa. Gracias.